vídeo vamos a comenzar un nuevo tema que es el tema de equilibrios de transferencias de electrones, las conocidas reacciones de oxidación-reducción o equilibrios redox. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues vamos a analizar el concepto de oxidación y reducción, qué se entiende por oxidación, qué se entiende por reducción, quiénes son los oxidantes, quiénes son los reductores y definir lo que constituye un par redox. Vamos a recordar también el concepto de número de oxidación que ya veíamos en formulación y que bueno, pues hace referencia también a este tema. Y vamos a aprender a ajustar ecuaciones mediante el método del ion-electrón en medio ácido y en medio básico. Tenemos que tener en cuenta que las reacciones de oxidación-reducción son reacciones que están presentes en innumerables procesos, como la respiración celular, la obtención industrial de elementos químicos, la acción de muchos blanqueadores para la ropa o de conservantes en la industria alimentaria o en el funcionamiento de los coches, de las baterías de los coches y las pilas. ¿Pero qué se entiende por oxidación y por reducción? Bueno, pues tradicionalmente se ha considerado que una sustancia se oxidaba cuando se combinaba con oxígeno. Así, por ejemplo, en esa reacción el hierro se combina con oxígeno para dar óxido de hierro. Ahí se decía que el hierro se estaba oxidando. Y de forma contraria, pues se entendía que un compuesto se reducía cuando disminuía su cantidad de oxígeno. Por ejemplo, el óxido de hierro en presencia de carbono del coque en una fundición, pues libera dióxido de carbono y obtendríamos hierro. Es decir, la obtención del hierro a partir del óxido de hierro, la obtención del hierro a partir del óxido de hierro sería un proceso de reducción, porque se elimina el oxígeno que está combinado con el hierro. Pero realmente se sabe que esas reacciones no implican la presencia de oxígeno, porque hay reacciones que presentan oxidación y presentan reducción sin oxígeno. Entonces, ¿a qué se debe esa oxidación y esa reducción? Se debe a una transferencia de electrones. Por tanto, estas definiciones de oxidación y reducción están totalmente desfasadas. Al igual que las reacciones ácido-base, estas reacciones son reacciones de transferencia, son equilibrios, pero en este caso, en vez de transferencia de protones, son transferencia de electrones. Y según eso, pues vamos a definir que una sustancia se oxida cuando pierde electrones, es decir, cuando cede electrones, y los cede a otra sustancia que es la que se reduce. Y por tanto, una sustancia se reduce cuando gana electrones y los gana porque hay otra sustancia que se los ha cedido y se oxida. Por tanto, la oxidación es una pérdida de electrones y la reducción es una ganancia de electrones. Y siempre van unidos el proceso de oxidación con el proceso de reducción, porque cuando un compuesto se oxida, siempre hay otro que se reduce. Al primero de ellos se le llama reductor y al segundo se le llama oxidante. Por ejemplo, en la reacción que tenemos aquí en la pantalla, vemos que el magnesio cede electrones para transformarse en el ion magnesio 2 positivo y el azufre gana 2 electrones que le ha cedido el magnesio para transformarse en el azufre 2 negativo. En ese caso, el magnesio por perder electrones es el que se oxida y el azufre por ganar electrones es el que se reduce. Ahora bien, los electrones que pierde el magnesio, ¿quién los coge? El azufre. Por tanto, el azufre está ayudando al magnesio a oxidarse. Y el magnesio, al ceder electrones y permitir que el azufre se reduzca, está ayudando al azufre a reducirse. Por eso, el magnesio es el reductor, porque ayuda al azufre a reducirse, y el azufre es el oxidante, porque ayuda al magnesio a oxidarse. Y si vemos, para que la reacción se lleve a cabo, la transferencia de electrones ha de ser por igual entre oxidante y reductor. Como en este caso, si se ceden 2 electrones, se captan 2 electrones. Y esa reacción pues tendría lugar y formaríamos el sulfuro de magnesio. Es una reacción de transferencia de electrones. Entonces, en las reacciones redox siempre se cumple que el agente oxidante y su forma reducida forman un par conjugado redox, igual que nos ocurría en el tema de ácidos y bases, con ácido y base conjugada y base y ácido conjugado.
Y lo mismo, el agente reductor y su forma oxidada forman un par conjugado redox, y cuanto más fuerte es uno, más débil es el otro. Es decir, en el caso de la reacción anterior, el reductor, que era el magnesio, y su oxidante conjugado forman un par redox. Y el oxidante, que era el azufre, y su reductor conjugado forman otro par redox. Para poder ajustar, bueno, pues tenemos que tener en cuenta el concepto de número de oxidación que ya veíamos en la formulación. ¿Y qué era el número de oxidación? ¿Cómo definíamos el número de oxidación? Bueno, pues lo definíamos como la carga que tendría un átomo en una sustancia si todos sus enlaces fueran iónicos. Es decir, era un número teórico, no tenía por qué ser real porque todos los enlaces no son iónicos. Pero vamos a partir de la idea de que todos los enlaces son iónicos. Por eso, el número de oxidación no tiene por qué ser la carga real que tiene un átomo, aunque a veces coincide. ¿Cuáles eran las reglas que tomábamos para determinar el número de oxidación? Bueno, pues esas que tenemos ahí. En primer lugar, que los números de oxidación de los elementos en su estado natural es cero. Esta en formulación no la utilizábamos, pero en este tema la vamos a utilizar mucho. Es decir, que si en una reacción tenemos que en los reactivos o en el producto hay, por ejemplo, S, azufre, pues el número de oxidación con el que está actuando el azufre, que es un elemento que está en su estado natural, es cero. O en otra reacción en la que se produce cloro, Cl2, el cloro en forma diatómica es su estado natural. Pues el cloro en forma diatómica, su número de oxidación es cero. Es decir, cuando está solo o combinado con el mismo, pero no combinado con otro elemento, su número de oxidación es cero. La segunda regla, el oxígeno en sus compuestos siempre tiene un número de oxidación menos 2, excepto en los peróxidos, que es menos 1 y más 2 en sus combinaciones con el flúor, aunque este se utiliza más bien poco. El hidrógeno, que tenía el número de oxidación menos 1 en sus combinaciones con metales, y más 1 en el resto, en los ácidos binarios, en los hidruros no metálicos, etc. Los metales pues tienen un número de oxidación que coincide con su valencia iónica, es decir, suele coincidir con el número de electrones de su última capa, salvo en los metales de transición que teníamos varios números de oxidación, varias valencias. Y el número de oxidación del resto de los átomos presentes en un compuesto pues se van a obtener por neutralidad eléctrica, es decir, de tal manera que la suma algebraica de los estados de oxidación de todos los elementos en una molécula neutra sea cero y en un ion sea igual a la carga eléctrica. Es decir, vamos a ir pues contabilizando las cargas de cada uno de los elementos a través de sus números de oxidación positivo y negativo, y de ahí deduciremos pues los elementos que no sepamos. Entonces, ¿cómo ajustaríamos una ecuación de oxidación-reducción? Bueno, pues algunos pueden intentar ajustarlas por tanteo, pero por tanteo la mayoría de las ecuaciones de oxidación-reducción son difíciles de ajustar. Entonces hay algunos métodos para ajustarlas de una manera más o menos secuenciada, más o menos mecánica, porque siempre se hace lo mismo, y que se basa en eso, en la aplicación de los números de oxidación. El método que vamos a ver este año es el método del ajuste por el método del ion-electrón en medio ácido, y en este vídeo también vamos a ver en medio básico, aunque no sea un contenido exigido en segundo de bachillerato. ¿Qué entendemos por un ajuste de ecuaciones en medio ácido? Bueno, pues aquel proceso de transferencia de electrones que tiene lugar en presencia de un ácido. En este caso el ácido es el ácido nítrico que podemos ver aquí. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? El primer paso es identificar las especies que se oxidan y que se reducen. ¿Cómo? Pues a través de sus números de oxidación. Es decir, tenemos que identificar con qué números de oxidación actúa cada elemento. Y podríamos empezar por los más sencillos. Por ejemplo, en este primer caso, pues podríamos empezar por el sodio. El sodio es un alcalino y como alcalino que es, su número de oxidación siempre es 1. Por tanto, aquí tendríamos un 1 y aquí tendríamos un 1. Otro por el que podríamos empezar es el oxígeno. El oxígeno siempre actúa en los ácidos con número de oxidación menos 2 y en los óxidos con número de oxidación menos 2. Por eso oxígeno menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 y menos 2. El siguiente es el hidrógeno. El hidrógeno actúa con más 1 en la mayoría de compuestos, excepto en los compuestos, en los hidruros metálicos.
Por tanto, aquí el hidrógeno, que esto es un ácido ácido, actúa con +1 y en el agua también actúa con +1. Al haber puesto aquí el hidrógeno con +1, sabemos que el nitrógeno, por neutralidad eléctrica, si no conocemos la formulación, porque si conocemos la formulación es fácil. Si sabemos que esta es la fórmula del ácido nítrico, el ácido nítrico se consigue cuando el nitrógeno actúa con +5. Pero si no recordamos eso, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que esta molécula tiene que ser eléctricamente neutra. Por tanto, si el oxígeno actúa con -2 y tengo 3 oxígenos, carga total negativa -6, -6 más 1, -5. ¿Y qué tengo que sumar a -5 para que me dé 0, para que sea neutra? Pues los 5 del nitrógeno. Además tenemos que tener en cuenta que en las sales, el no metal en las sales tiene el mismo número de oxidación que en el ácido del que procede. Por eso aquí podemos ver que hay diferentes sales que provienen del ácido nítrico, como el nitrato de manganeso 2, el nitrato de bismuto 3 o el nitrato de sodio. Pues en todos ellos el nitrógeno del ion nitrato actúa con el mismo número de oxidación que en el ácido del que procede, 5, 5 y 5, porque en el ácido nítrico actúa con 5. Aunque ya lo he nombrado, nitrato de manganeso 2, si no supiese si el manganeso está actuando con 2 o está actuando con un número simplificado, pues también tendría que hacer que la molécula fuese eléctricamente neutra. Entonces yo haría balance de cargas aquí y diría, si el oxígeno actúa con -2, -2 por 3, -6. -6 más 5 del nitrógeno, -1. Por 2, -2. En total, todo esto actúa con -2. ¿Con cuánto tiene que actuar el manganeso? Con +2. El bismuto aquí, pues lo mismo, 3 por -2, -6. -6 más 5, -1. El ion nitrato tiene carga -1. Por 3, -3. ¿Con cuánto tiene que actuar el bismuto? Con +3. Lo mismo aquí, pero en este caso ya el sodio lo teníamos de antes porque era por donde habíamos empezado. ¿Quiénes me quedarían ahora? Pues me quedaría analizar el número de oxidación del bismuto en el bismutato de sodio, un ácido que no hemos visto, el ácido bismútico, pero bueno, da igual, si nos da igual el ácido que aparezca, porque los números de oxidación, aunque no tenemos que nombrarlo, es fácil deducirlo. Entonces, en este caso, si yo quiero deducir con cuánto está actuando el bismuto, que sabemos que es 5, pues lo haría a partir de lo que ya conozco. Sabíamos que el oxígeno era -2, por 3 -6, y que el sodio era +1. Por tanto, -6 más 1, -5, para que dé 0, el bismuto tiene que actuar con 5. Y en este otro caso, el manganeso que nos faltaba, que puede tener varios números de oxidación, pues también neutralidad eléctrica. Si tengo oxígeno -2 por 4, -8, -8 más 1, -7, para que me dé 0, pues el manganeso tiene que actuar con 7. Por tanto, con eso ya tenemos identificado todos los números de oxidación de todos los elementos que aparecen en la ecuación. Ahora lo que nos queda es identificar quién se oxida y quién se reduce. Y entonces veríamos que los que cambian de número de oxidación son el manganeso, que pasa de +2 a +7, ¿vale? Pasa de +2 a +7, y el bismuto, que pasa de +5 a +3. Por tanto, ese es el cambio. El manganeso, para pasar de +2 a +7, es decir, gana carga positiva o lo que es lo mismo, pierde carga negativa. Si pierde carga negativa, es decir, si aumenta su número de oxidación, si pierde electrones, es porque se oxida. Y si se oxida es el reductor, ¿vale? Y para indicar el par de la sustancia siempre se pone en primer lugar en su forma oxidada y después en su forma reducida. Es decir, que aunque aquí lo estamos poniendo primero en los productos y después los reactivos, es que siempre los pares se suelen identificar así, se suelen identificar de esta manera. Se suelen identificar en el proceso de reducción, que es el contrario que tiene lugar aquí. Aquí tiene lugar la oxidación de manganeso 2 a el ion permanganato. Y como vemos, lo que vamos a seleccionar es el ion completo. ¿Y quién es el otro elemento que cambia? Pues cambia el bismuto, que pasa de 5 a 3. En este caso está reduciendo su número de oxidación. Si reduce su carga positiva es porque está ganando electrones. Y si gana electrones, se reduce. Por tanto, si es el que se reduce, el bismuto actúa como oxidante. ¿Y cuál es su cambio? Pues su cambio es pasar del ion bismutato, que era 1 negativo, al bismuto 3 positivo.
¿Cómo vamos a escribir el ajuste? Bueno, pues como he dicho, hay que escribir dos reacciones. Una la reacción de oxidación y otra la reacción de reducción. Y hay que coger tan solo los compuestos donde se encuentran los elementos que se oxidan o se reducen. Y si esos compuestos son electrolitos, es decir, sales, ácidos o hidróxidos, hay que disociarlos previamente cogiendo el ion donde se encuentran los citados elementos. Entonces yo veo, el manganeso estaba en el nitrato de manganeso 2. Esto es una sal. Como sal que es, pues lo divido en sus iones. ¿Qué iones son? El ion nitrato y el ion manganeso 2. Pues ¿con qué me quedo? Con el que cambia. El que cambia es el manganeso 2. Pues me quedo con el ion positivo. Y pasa al permanganato de sodio. ¿Cuál es el ion? El MnO4 negativo. Esa sería la semirreacción de oxidación. Este es el proceso de oxidación. ¿Y cuál sería la reacción de reducción? Pues exactamente igual. Vería aquí el bismutato de sodio. Es una sal. Pues cogería el BiO3, que es uno negativo, y que pasa a bismuto 3 positivo. ¿Vale? Yo tengo las dos semirreacciones de oxidación y reducción y ahora hay que ajustarlas. Para ajustar la reacción global, primero hay que ajustar cada una de estas semirreacciones. ¿Cómo ajustamos esas semirreacciones? Bueno, pues igualando en primer lugar el número de elementos que se oxida o se reduce. En primer lugar, los que ya tenemos. Y después añadiremos agua posteriormente donde falten oxígenos. Y luego protones para ajustar los hidrógenos. Y por último los electrones para encajar las cargas. Por ejemplo, aquí en primer lugar teníamos que habernos fijado en cómo estaba ajustado el manganeso. En los reactivos teníamos un manganeso y en el ion permanganato tenemos un manganeso. Por tanto, eso ya estaba. Manganeso estaba ajustado entre esos dos iones. Pero al incluir aquí el ion permanganato nos aparecerían 4 átomos de oxígeno que en los reactivos no teníamos. ¿Cómo incluimos 4 átomos de oxígeno en los reactivos? Pues vamos a incluir oxígenos donde no hay, añadiendo tanta agua como se necesite. Para tener 4 átomos de oxígeno necesitamos 4 de agua. Por eso decimos añadiendo posteriormente agua donde falten oxígenos. Y ya tenemos 4 átomos de oxígeno aquí y 4 de aquí. Pero claro, al haber añadido 4 de agua, nos quedan 8 hidrógenos en los reactivos que en los productos no aparecían. ¿Cómo añadimos los hidrógenos a los productos? Pues añadimos protones ajustando los hidrógenos. Como aquí tenemos 8 hidrógenos, pues añadimos 8 protones. Y por último, hacer balance de carga. ¿Cuál es el balance de carga? Bueno, ¿qué carga tiene este primer ion? +2. ¿Qué carga tiene el agua? El agua es una sustancia completa neutra, por tanto 0. Por tanto, en los reactivos la carga total es +2. ¿Qué carga tengo en los productos? Aquí -1. Y aquí tengo 8 protones, por tanto 8 positivo. 8 positivo menos 1 es 7 positivo. Para pasar de 2 positivo a 7 positivo, tengo que perder 5 electrones o poner aquí en el segundo miembro más 5 electrones, es decir, ganar 5 en el segundo miembro. Es decir, que se han desprendido 5. Al pasar de aquí a aquí se han desprendido 5. Puedo poner aquí menos 5 o poner en el segundo miembro más 5. Veamos la segunda reacción, que es exactamente igual. En primer lugar, ajustamos el bismuto. Bismuto, hay un bismuto y otro bismuto. Eso estaba ajustado. Pero al poner aquí el ion bismutato, el BiO3, aparecían 3 oxígenos. ¿Qué tengo que hacer? Agregar tanta agua en el otro miembro para ajustar los oxígenos. 3 oxígenos, 3 de agua. Pero al agregar 3 de agua me aparecen 6 hidrógenos. 3 por 2, 6. Pues 6 hidrógenos, agrego aquí 6 protones. Y ahora balance de cargas. ¿Qué carga tiene el bismutato? 1 negativo. ¿Qué carga tienen los 6 protones? 6 positivos. 6 y 1, 5 positivos en total. ¿Qué carga tengo en el segundo miembro? El bismuto, 3 positivo, más 3. El agua, 0. Por tanto, pasamos de más 5 a más 3. Para pasar de más 5 a más 3, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ganar 2 electrones. Por tanto, si el proceso que he seguido es correcto hasta el momento, en la semirreacción de oxidación se deben perder electrones y en la semirreacción de reducción se deben ganar. Si me parecen que en las dos estoy perdiendo o en las dos estoy ganando, algo estoy haciendo mal. Y lo siguiente que será, bueno, pues sumar las dos semirreacciones. Pero para poder sumar las dos semirreacciones, el número de electrones que se intercambian ha de ser el mismo.
Por tanto, como en la primera reacción se intercambiaban 5, se perdían 5 y en la segunda se ganaban 2, pues busco el mínimo común múltiplo de esos dos números. Y el mínimo común múltiplo es 10. Por tanto, multiplicaré esta primera ecuación por 2, la primera ecuación que tenía antes, por 2, y por eso me quedan 2 de manganeso, y en vez de 4 de agua, 8 de agua, pero ya me quedan 10 electrones, 2 de permanganato y 16 protones, y la segunda ecuación que la multiplicamos por 5 para tener los 10 electrones, porque antes teníamos 2. Por tanto, 5 bismutato, 5 por 6, 30 protones, 5 bismuto y 5 por 3, 15 de agua. Y lo que hacemos ahora es sumar. Al sumar, pues vemos que nos quedan 2 de manganeso 2, 5 de bismutato, 14 protones. ¿Y por qué 14 protones? Bueno, pues porque aquí tengo 30 protones en los reactivos y 16 en los productos. Podría poner 30, podría poner 16, después se simplificarían y lo que hago es restar al mayor el menor, porque uno está en los reactivos y otro en los productos, por tanto 30 menos 16, 14. 2 permanganato, 5 bismuto y 7 de agua. ¿Por qué 7 de agua? Porque aquí tengo 15 de agua en los productos y 8 en los reactivos. 15 menos 8, los 7 de agua que tenemos ahí. Esta es la ecuación iónica global ajustada. Esta es la ecuación iónica global ajustada. Ahora tenemos que ajustar la ecuación molecular, que es la que tenemos arriba. Por tanto, vamos a pasar estos coeficientes a las sustancias que tenemos arriba. ¿Y qué nos quedaría? Bueno, pues al pasar esos 2 de manganeso aquí, pues pondríamos un 2. 5 de bismutato, pues 5. 14 protones. ¿De dónde derivan los protones? Pues los protones derivan del ácido nítrico, por tanto 14HNO3. 2 de MnO4, que está aquí, pues 2 de permanganato de sodio. 5 de bismuto, el bismuto está aquí, pues un 5. Y 7 de agua, 7 de agua, pues 7 de agua. Y si nos damos cuenta, en principio, esta sustancia no estaría ajustada. ¿Cómo la ajustamos? Pues la podemos ajustar por el sodio. ¿Cuánto sodio tenemos en el primer miembro? Pues aquí teníamos 5. Pues en el segundo miembro también tenemos que tener 5. Como en esta, al haberla ajustado, tenemos 2, ¿cuánto sodio nos quedaría por ajustar? 3. Pues pondríamos 3. Pero también podríamos haberla ajustado por el nitrógeno. ¿Cuánto nitrógeno tenemos en total? Pues aquí tengo 14 nitrógenos y aquí tenemos 2 en cada paréntesis. Por 2, 4, por tanto 4 y 14, 18. ¿Cuánto tengo aquí? 5 por 3, 15. 15 nitrógenos. A 18 me faltan 3, pues los pongo. Y lo mismo podría haber hecho con el oxígeno y comprobar que el oxígeno está ajustado. ¿Cuánto oxígeno tengo aquí? 3 por 2, 6 por 2, 12. 5 por 3, 15. 15 y 12, 27. 3 por 14, que son 42. 42 y 27, que son 69. Y ahora 3 por 3, 9. 9 por 5, 45. 2 por 4, 8. 8 y 45, 53. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Estamos en 53, perdón, que me he ido. Y entonces ya nos vamos a 62, 62 y 7 oxígenos que hay en el agua, 69. Por tanto, vemos que los oxígenos también están ajustados en las dos reacciones. Y ese es el ajuste en medio ácido. Y como os decía, aunque no es un contenido propio de segundo de bachillerato, el ajuste en medio básico es muy sencillo en sí. Lo único es que, claro, que si yo ajusto con el mismo procedimiento en medio ácido, voy a observar que me van a aparecer protones donde no hay, porque claro, no hay ácido, y me va a aparecer el agua descolocada. Me va a aparecer el agua en un miembro en el que no hay agua, el agua va a estar en el otro. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, pues el método que acabamos de ver es válido si la reacción está en medio neutro o ácido, como la del ejemplo que ya tiene ácido nítrico, pero si estuviese en medio básico, antes de realizar el quinto paso, es decir, una vez obtenida la ecuación iónica ajustada, deberíamos añadir aniones hidróxido a ambas partes de la reacción para eliminar los protones formando agua. Veamos un ejemplo. Voy a ir más rápido. Aquí tenemos esta reacción. Como vemos, aquí no hay ningún ácido, pero sí hay una base, el hidróxido de potasio. Primer paso, recordamos, identificamos los números de oxidación con el mismo procedimiento que hemos dicho anteriormente.
E identificamos quiénes cambian. ¿Quiénes cambian aquí? Pues aquí cambia el nitrógeno, que pasa aquí en este compuesto del nitrito de sodio a nitrato de sodio, pasa de +3 a +5. Por tanto, al aumentar su índice de oxidación, se oxida porque está perdiendo electrones y por tanto es el reductor. Y el manganeso, que pasa de 7 a 4, disminuye su número de oxidación, por tanto gana electrones y se reduce. El manganeso, en este caso, es el oxidante. El siguiente paso pues, es identificar los iones y ver que aquí tengo NO2 y NO3. Están ajustados los nitrógenos, pero no los oxígenos. Y aquí tenemos ajustados los manganesos, pero no los oxígenos. Para ajustar los oxígenos, pues lo mismo. En el primer caso, como tengo 2 oxígenos y aquí 3, pues agregamos aquí, que falta una de agua. Y al agregar uno de agua, agregamos 2 protones y con eso agregamos los electrones para compensar las cargas. Y aquí me sale +2 y aquí +3. El mismo procedimiento. Lo siguiente que sería, bueno, pues tener el mismo número de electrones, como eran 2 y 3, bueno, pues el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Es decir, multiplicamos la primera ecuación por 3 y nos da esta que tenemos aquí, y la segunda ecuación que teníamos anteriormente la multiplicamos por 2 y nos da esta otra que tenemos aquí. Y lo sumaríamos, y esto es lo mismo que hemos hecho en el procedimiento del medio ácido. Pero si ahora intentásemos, si no nos hemos dado cuenta que estamos en medio básico e intentamos trasladar esto aquí arriba, observaríamos que aparece agua en el segundo miembro cuando el agua está en el primer miembro. Y aparecen protones en el primer miembro cuando en el primer miembro no hay ningún ácido. ¿Cómo conseguimos hacer eso? Bueno, pues conseguimos entonces ajustarlo añadiendo tantos OHs como protones a reactivos y productos. Con eso eliminamos los protones. Es decir, si yo tenía 2 protones, pues voy a agregar 2 OHs en los reactivos y 2 OHs en los productos. Como estoy agregándolo en reactivos y productos, la reacción no varía. Pero ¿qué ocurre? Que al agregar 2 protones a los, 2 OHs en los reactivos, los 2 protones y los 2 OHs se transforman en 2 de agua. Y como tenía 1 de agua en el segundo miembro, pues esas aguas se pueden simplificar. Es decir, al haber agregado los 2 OH me quedan 2 de agua y 1 de agua en el segundo miembro. Ese de agua pasa al primer miembro restando, por tanto me quedaría 1 de agua y con los 2 OH que también había agregado en el segundo miembro, pues ya sí tengo la ecuación iónica ajustada. Ya solo me quedaría pasar esto hacia arriba. Es decir, 3 de nitrito, pues 3 de nitrito y tengo esta sustancia ajustada. 2 de permanganato, pues 2 de permanganato y tengo esta sustancia ajustada. 1 de agua y tengo esa sustancia ajustada. 3 de nitrato y tengo esta sustancia ajustada. 2 de óxido de manganeso. Si os dais cuenta, esta reacción, el óxido de manganeso no lo hemos dividido en sus iones porque el óxido de manganeso no es ni un ácido, ni una sal, ni una base, es un óxido. Y los óxidos se cogen enteros. Y por eso en la reacción anterior, el óxido se coge entero. Y nos quedaría, al haberlo ajustado, 2 de óxido de manganeso y 2 hidróxidos. Pues 2 hidróxidos. Y aquí me he equivocado yo porque no he puesto 2 hidróxidos. Aquí tendría que poner un 2. Además, faltaría un 2 porque si no, el potasio no está ajustado. Habría que poner un 2 aquí. Perdonad mi error. Aquí un 2. 2 potasio y 2 potasio. Y con eso hemos terminado.